Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. A raíz de la transmisión en vivo de algunos consejos de ministros del presidente Gustavo Petro, esta semana se ha iniciado el debate sobre la libertad de información. Óigase bien, libertad de información. Hay que tener muchos vacíos en la mente sobre la historia de Colombia para reclamar libertad de información tanto de quien informa como de los que buscamos información. Creo que hay que encender los televisores con precaución, como si uno encendiera una máquina que tiene cierto peligro de transmitirle a uno unas versiones de la realidad que explican algunos intereses muy fáciles de descifrar. Antes de los años 90, en Colombia los periódicos y la radio pertenecían o a partidos políticos o a grupos económicos que están casados, son pareja, los partidos políticos y los grupos económicos, antes de los 90. Y nos transmitían una versión de una Colombia que nadie veía en las calles, ni en los campos, ni en los pueblos. Solo ellos, con su libertad de información, nos querían enseñar y convencer que Colombia era un país orientado al progreso, una democracia en franco ascenso. En la década de los 90 se privatiza la televisión. Caracol y RCN tienen ¿con qué? El dinero suficiente. ¿Quién más puede comprar un canal de televisión? Compran la televisión y obviamente todos esos grupos económicos tienen infinidad de intereses, los cuales realmente no tenemos por qué estar escarbando a menos que alguien sea investigador de esos intereses. Pero lo que sí nos preocupa a nosotros y nos debe llamar mucho la atención es que su gran interés es mantener el país como está o como estaba antes del 2022. Ese es su gran interés, que nada cambie o que lo que cambie sea apenas superficial y que todo lo atribuyan los defectos a imperfecciones sutiles de la democracia. Ese es el trabajo de ellos. Claro que ellos dicen que su gran labor es ser guardianes de una democracia imperfecta, lo subrayan, pero ¿hasta cuándo va a ser tan imperfecta? Por donde usted vea, a donde vaya, en Colombia, encontrará familias, pueblos, sociedades enteras en la pobreza, que no han tenido las oportunidades que prometían los partidos políticos de antes y durante el siglo XX. Ni escuelas, ni centros de salud, ni carreteras. Lo único que tienen los pobres en Colombia es el voto para venderlo al político que cada cierto tiempo vuelve a prometerle
lo mismo. Y con ese dinero que recibe por vender su voto, puede comer un día bien o mejor de lo que lo puede hacer la mayoría de los días. Ellos compraron la libertad de informarnos sobre el país que quieren que defendamos y que estemos convencidos que así como estaba, debe continuar. Veamos dos casos para ver esos vacíos de la historia que hay que llenar cuando uno prende el televisor para ver un noticiero. El narcotráfico. El narcotráfico nos lo quieren presentar todavía como una economía ajena, paralela, un tanto distante, que obedece y está en propiedad de unos narcotraficantes, dentro de los cuales evidentemente están lo que antes eran unos grupos guerrilleros, más unos grupos paramilitares, más unos grupos criminales. Y que ellos se apoderan de ese producto que es los narcóticos, la droga, la cocaína, la llevan a otros países y ese es el problema de Colombia. Y el dinero que ganan, ¿dónde está? ¿Dónde está ese dinero? Pues regresa a Colombia y se gasta, se invierte. ¿Y dónde invierten los narcotraficantes, los mafiosos en todo el mundo, tanto en la vida real como en las películas? Pues en las campañas políticas. Ya hoy sabemos por los papeles que liberó la CIA hace tal vez un año o un poco más, que desde la época de Turbay Ayala, un poco más con López Miquelsen, ya ese dinero que regresaba servía para meterse en las campañas políticas. Es decir, gastarlo en los políticos. Y cuando a un político le gastan en una campaña, queda matrimoniado, casado, dependiente del que le da el dinero para la campaña. Ahí nace eso que ellos llaman imperfecciones, manzanas podridas. No, ahí se estructuró y nació una nueva fase de esta democracia tan imperfecta. Y todavía sigue. El año entrante pagarán en muchas partes para lograr seguir apoderados del Congreso de la República. Vamos al caso de la violencia. Los dos partidos políticos que eran los dueños de los periódicos sembraron la violencia en el siglo XX. No en un año, no en una década, por lo menos en 50 años o un poco más del siglo XX. Eso, la cosecha de ese odio, de esa violencia, de esa educación de odio asociada a asesinar, a matar al contrincante, es lo que vemos todavía en Colombia. Los delincuentes son hijos de esa violencia. Lo que pasa es que ellos delinquen en las calles, delinquen en los campos, pero son hijos de esa violencia que ellos sembraron. Fue una pedagogía lo que nos transmitieron. Y ahora quieren presentarnos que la inseguridad de este año y de los años pasados es nada comparable con la democracia imperfecta de Colombia antes de 2022. Hay que llenar esos vacíos con la historia de Colombia. Porque hay que ser o muy ingenuo, muy pérfido, para querer transmitirnos que las instituciones en Colombia que ellos manosearon están dirigidas
por personas inmaculadas. No hemos completado 3 años del gobierno del presidente Petro y con esa perfidia, esa malicia, desean transmitirnos que el cambio no llegó. Es que el cambio está empezando porque ellos maltrataron esas instituciones, las convirtieron en fuente de poder y de atracción de la corrupción. Libertad de información. Imagínese usted a estas alturas reclamar libertad de información cuando lo único que hemos tenido es la privatización de unos medios que compraron la libertad para mantener el país como estaba, precisamente porque sus intereses podían atenderse en ese país, y ahora están reclamando por 2 horas esta semana ese gran discurso, están lanzándolo, que les hace falta libertad de información. Muchas gracias y hasta la próxima.